Indiqué que en esta serie estábamos desarrollando el tema de la Constitución, la decisión democrática y la justicia constitucional para determinar con mayor precisión cuál es el perfil del Estado constitucional. En este conjunto de diapositivas que vamos presentando, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las condiciones de constitucionalización y el constitucionalismo popular. Vamos a revisar los planteamientos esquemáticos de Guastini y de Kramer. ¿Qué cosa es lo que dice Guastini sobre el proceso de constitucionalización de un ordenamiento jurídico? Sostiene Guastini que se trata del proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una constitución extremadamente invasora, intrometida, pervasiva, invadente, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales. Guastini, con este fin de mostrarnos en qué consisten las condiciones de constitucionalización o del proceso de constitucionalización, él identifica 7 tipos de condiciones, dentro de las cuales 2 son condiciones necesarias y otras 5 son condiciones suficientes. Las condiciones necesarias son la rigidez de la Constitución y la garantía jurisdiccional de la Constitución. Las condiciones suficientes serán la fuerza vinculante de la Constitución, la sobreinterpretación de la Constitución y la aplicación directa de normas constitucionales dentro de un primer bloque. Dentro de un segundo bloque, las condiciones suficientes son la interpretación conforme de las leyes y la influencia de las relaciones políticas. Luego que veamos la definición de cada una de estas condiciones, podríamos incluso realizar un análisis que nos permitiera verificar cómo se cumplen estas condiciones dentro de un ordenamiento constitucional cualquiera, que podría ser el ordenamiento peruano, boliviano, chileno, etcétera. Vemos que en esta diapositiva, por ejemplo, tenemos una tabla que va de 0 a 5, de acuerdo a cómo califiquemos que nos encontremos en cada una de estas distintas dimensiones: la rigidez constitucional, la garantía jurisdiccional, fuerza vinculante de la Constitución, sobreinterpretación, aplicación directa, interpretación conforme o influencia en relaciones políticas. Si hiciéramos un análisis de una constitución cualquiera, de cómo funciona esta constitución en un país determinado, podríamos calificar de acuerdo al punto en el que nos encontremos qué tanto más, qué tanto menos se cumple. Contra más se cumpla, tendría un valor de 5, contra menos se cumpliera, tendría un valor de 1 en materia de rigidez constitucional. Y a partir de eso podríamos definir dónde se encuentra ese país en materia de las condiciones de constitucionalización y por lo tanto cuánto es lo que en ese país la Constitución ha llegado a impregnar, a invadir, a entrometerse, a afectar de manera contundente desde el punto de vista material la vida del país. ¿Qué entiende por Guastini? ¿Qué entiende Guastini por la Constitución rígida? Dice él que la Constitución rígida supone en principio que exista una Constitución escrita y en segundo lugar que tenga un proceso calificado para su reforma. Por lo tanto, que en este texto, en el documento constitucional, existan también eventualmente previsiones respecto de la inmutabilidad de su carácter material, de forma que no cambie, lo que hace que le dé identidad específica al tipo de constitución ante el que nos encontramos. Por eso es que a estas cláusulas se les llama, como ya le hemos mencionado
en videos anteriores, las cláusulas de intangibilidad o las cláusulas de reemplazo. La segunda condición es la de la garantía jurisdiccional. La garantía jurisdiccional tiene que ver con los derechos fundamentales que van respaldados por garantías para hacerlos efectivos y que no queden solo como un catálogo de escasa exigibilidad. Se prevé hasta tres diferentes tipos de ofrecer este tipo de control por el Estado. Uno de ellos es el control concentrado, que es el control que queda a cargo de un tribunal constitucional, donde las decisiones que toma el tribunal respecto de la constitucionalidad de las leyes es de carácter erga omnes, es decir, de carácter universal, y no se ciñe al caso concreto. No es que la ley deje de ser aplicable para el caso concreto, sino que la ley es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El segundo tipo de alternativa es un proceso excepcional de inaplicación judicial para el caso concreto, que es a lo que se le llama el control difuso. En este caso, la decisión de la Corte y no solamente del Tribunal Constitucional será inaplicar la ley para el caso concreto, manteniendo su vigencia dentro del ordenamiento jurídico. Y el último caso sería el del proceso consultivo que está a cargo de este Consejo Constitucional o Corte Constitucional, en el que opina la Corte si es que la ley por aprobar o aprobada reúne las condiciones de constitucionalidad. Ese sistema funciona fundamentalmente en Francia. La tercera condición es la fuerza vinculante de la Constitución, y aquí empezaríamos a lo que le llama Guastini las condiciones no necesarias, sino suficientes, es decir, es un paso adicional. Las dos primeras eran condiciones necesarias. Cuando habla Guastini de la fuerza vinculante de la Constitución, se refiere a que en la cultura jurídica de una sociedad, toda norma, regla o principio constitucional debe aplicarse y no debe depender de un desarrollo legislativo o de la actividad de otra instancia para que solo con la acción posterior de esa otra instancia la norma constitucional pueda aplicarse. Por lo tanto, la fuerza vinculante de la Constitución supone el rol activo de la justicia constitucional para hacer efectivos los alcances de todas las normas contenidas en la Constitución, sean principios, sean valores o sean normas de carácter programático. Todo debe tener aplicabilidad inmediata. ¿A qué le llama Guastini esta otra condición a la que designa como la sobreinterpretación de la Constitución? Esta es la herramienta con la cual los jueces constitucionales o la justicia constitucional va a desarrollar y va a desplegar masivamente su carácter interventor o su carácter invasor, impregnando todo el sistema constitucional a través del activismo judicial. Dice Guastini que quien interprete la Constitución debe inclinarse a favor de extraer normas de carácter implícito, no expresas, a través de las cuales la interpretación es extensiva y por analogía, en vez de una interpretación restrictiva o literal. Entonces, el rol central del juez acá será la construcción jurisdiccional de normas implícitas debido al sobredimensionamiento de su actividad interpretativa, que es a lo que Guastini llama la sobreinterpretación de la Constitución. La siguiente condición, también una condición suficiente, Guastini la llama la aplicación directa de las normas constitucionales. Y aquí es donde se centra él nuevamente en que las normas programáticas y los principios generales pueden producir efectos jurídicos directos y ser aplicadas por cualquier juez a través del rol de la responsabilidad que reposa sobre la actividad jurisdiccional del Estado mediante los jueces que deben aplicar directamente valores y principios de naturaleza ética, axiológica o política, así como las normas programáticas, sin esperar a que éstas sean posteriormente desarrolladas por una agencia del Estado.
La siguiente característica o la condición es la interpretación conforme de las leyes, que es a la que los alemanes, con un nombre bastante largo, le llaman la Verfassungskonformgesetzauslegung, la interpretación conforme de las leyes. En caso de diversidad de interpretaciones posibles, el juez debe preferir la interpretación afín a la Constitución de una ley y elegir el significado que evite la contradicción con el texto constitucional. Por lo tanto, frente a dos o más interpretaciones, la interpretación conforme de las leyes supone que el juez debe interpretar dentro de todas las normas posibles, debe preferir esa interpretación de la norma que es afín o conforme a la Constitución. Y por último, la última característica o condición de constitucionalización de los procesos políticos en una comunidad determinada para Guastini es la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. El juez constitucional interviene en los conflictos de competencia entre órganos constitucionales y los resuelve según los principios y las normas que la Constitución recoge. Por lo tanto, el juez debe cumplir un papel activo mediante su actividad argumentativa, debe aplicar los principios en lugar de reducirse a su propia autorrestricción, en lugar de restringirse o de censurarse, el juez tiene la responsabilidad de asumir un rol proactivo frente a la Constitución y desarrollar esta actividad para influenciar a través de la Constitución el funcionamiento de toda la sociedad de acuerdo a los valores o a los principios éticos, políticos o morales que recoge nuestra Constitución. Y decíamos también que en este video queríamos ver el otro tema vinculado a las condiciones de la constitucionalización, porque si notamos que hay un rol tan preponderante, tan hegemónico del juez en la definición de los procesos políticos, tanto que puede hasta resolver conflictos de competencias entre los propios poderes del Estado, la otra vertiente que trata de neutralizar algo este papel tan masivo a cargo de la jurisdicción es el constitucionalismo popular. Dentro de quienes desarrollan esta doctrina o esta teoría del constitucionalismo popular se encuentran, por ejemplo, Kramer o Tushnet. Hay un artículo del profesor Roberto Gargarella donde él menciona 6 características centrales del constitucionalismo popular, conforme al cual se pretende de alguna forma inmunizar el funcionamiento del sistema político con nociones que son originales en el desarrollo del pensamiento democrático con el cual se neutralizan los absolutismos del siglo XV y del siglo XVI. Para el constitucionalismo popular, de acuerdo al resumen que prepara Roberto Gargarella, las características centrales serían, en primer lugar, que la Constitución debe quedar en manos del pueblo, no de los tribunales. En segundo lugar, la recuperación de la cultura popular como reacción contra el elitismo antipopular, del progresivismo político y antemayoritario que suelen tener los jueces. En nombre del pensamiento políticamente correcto, se neutraliza las tendencias de la cultura popular. En tercer lugar, la interpretación de la Constitución que realizan los operadores del poder debe hacerse conforme a la opinión y el sentido general de la colectividad y no de acuerdo al criterio de la minoría que representa el elitismo de los jueces. En cuarto lugar, la élite judicial es generalmente más afín a los poderes estatales que a una instancia que proceda con independencia o neutralidad política. Por eso, teniendo presente que el funcionamiento o las tendencias de esta élite judicial debe, de acuerdo al constitucionalismo popular, dársele el espacio que le corresponde al pueblo y a la opinión pública para neutralizar las tendencias progresivistas o antimayoritarias que pudiera tener la élite judicial al amparo del pensamiento políticamente correcto. Finalmente, la ciudadanía genera sentido jurídico y la soberanía de la razón no debe anteponerse a la soberanía popular, que es
la del titular de la soberanía, que es el pueblo.